El caballo de Troya. En un fresco y hermoso día, nos encontramos a nuestra amiga Ardillita junto a un hermoso y frondoso árbol, completamente absorta en la lectura de un libro al parecer muy interesante, cuando llega su buen amigo, Monito. Hola Ardillita, ¿qué lees? Te ves muy concentrada en tu lectura, preguntó Monito interesado. Estoy leyendo la Ilíada de Homero y la leyenda del caballo de Troya, respondió Ardillita. ¡La Ilíada de Homero! ¿De verdad?, dijo con asombro y luego preguntó, ¿Homero te la prestó? No, Monito. Homero fue un poeta de la antigüedad que iba por los pueblos de la antigua Grecia y otras ciudades contando las hazañas de la guerra de Troya y otras historias de aquellos tiempos. Respondió así una voz profunda y sabia que sobresaltó a Monito. Era la voz de don Sabiondo, que desde un árbol observaba lo que sucedía, y continuó. Durante muchos años se transmitieron estas historias a través de la palabra y luego se escribieron en libros. Así fue que llegaron hasta hoy. ¿Y por qué no las escribieron antes?, preguntó Ardillita. Porque en la antigüedad muchas culturas hablaban sus lenguas o dialectos, pero no tenían una escritura para ello, además de no conocer el papel y la tinta, como hoy lo conocemos. Cuando querían dejar marcado algo perdurable, lo hacían sobre algún tipo de tejido, como el que usaban para sus ropas o el que se usaba en las velas de sus barcos, el cuero de algún animal o solo lo tallaban en piedra. Pobres animalitos de esos tiempos, se lamentó Monito. ¿Se imaginan que escriban en el pellejito de un monito? Eso es cruel, afirmó con tristeza. La historia que está leyendo Ardillita trata en específico sobre lo que sucedió en el último año del asedio a Troya. En realidad, el conflicto comenzó mucho antes, después de que la diosa Afrodita le concediera a Paris, hijo del rey Príamo, el deseo de conocer a la mujer más hermosa de la tierra y que él, en una visita a Esparta, conociera y se enamorara de Helena, esposa del rey Menelao y gobernante de aquel lugar, y que a su vez ella también, enamorada, se fugara con él para refugiarse en Troya, donde Paris era un príncipe, exclamó el búho. El lío de Homero, la diosa feíta, un rey de Melao y el caballito de Troya. Ay, la verdad es que no entiendo nada, dijo Monito, que hizo reír a los presentes. Sí, afirmó Ardillita. Esta historia narra todo el conflicto del asedio a Troya y la lucha entre hombres y dioses de ambos bandos, unos por defender su ciudad y su colosal muralla, y otros por vencer la resistencia que presentaban sus defensores y penetrar la fortaleza, y así tomar la rica y famosa ciudad de Troya. Los troyanos defendieron tan bien su posición que el asedio duró 10 años, aunque en la Ilíada solo se cuenta lo que sucedió en los últimos 52 días, continuó diciendo el señor Búho. Entonces por eso tuvieron que crear el engaño del caballo de madera, interrogó Ardillita al búho. Sí, fue idea del rey Ulises, el astuto gobernante de Ítaca, contestó el búho. ¿Y cuál fue la idea de ese llamado rey Fotuto del Tacataca ese?, preguntó Monito intrigado. De Ítaca, Monito, rectificó la ardilla. Oca, ya sé, Ítaca y Cata, pero ¿qué hizo Ulises?, volvió a preguntar Monito. Y señor Búho le responde. Elaboró un plan para engañar al rey Príamo y supuestamente preparó una retirada, haciéndoles creer a los troyanos que se sentían derrotados y muy cansados de tanto pelear, por lo que se regresaban a sus tierras, abandonando la lucha. La Ilíada cuenta que construyeron un gran caballo de madera que abandonaron antes de irse, con la intención de que los troyanos lo consideraran un trofeo de guerra y lo introdujeran dentro de la fortaleza. Pero ahí estaba la trampa, interrumpió Ardillita y continuó, porque construyeron el caballo y dejaron adentro espacio para que el rey Ulises y 11 hombres más se pudieran ocultar. Todos eran jefes de ejércitos, entre ellos el rey Menelao y el gigante Áyax.
Cuando los troyanos se descuidaran, ellos saldrían de dentro del caballo y en silencio abrirían las puertas de la muralla para que entrara el ejército griego y sorprenderían a sus rivales, relató Ardillita acertadamente. ¿Y cómo sabían que los troyanos entrarían el caballo dentro de la muralla?, preguntó Monito con cierta duda. Excelente pregunta, Monito, excelente pregunta. Se escuchó una voz que se acercaba y que dejó a todos con la boca abierta. Hasta el señor Búho se asombró, pues ninguno de los tres había sentido su presencia. Ante ellos apareció casi de la nada un lindo potrillo, un hermoso caballito blanco como la nieve y que lucía una larga y encrespada crin que centelleaba a la luz de los rayos del sol. Hola amigos, permítanme presentarme. Me llaman Yito y disculpen mi interrupción. Andaba por aquí en mi paseo matutino y no pude evitar escucharlos. No me dejé ver para no interrumpirles, pero la pregunta que hizo Monito fue en sí muy interesante y se la han hecho muchas personas a lo largo de la historia. Se presentó el caballito, que recibió la bienvenida de los presentes e hizo una pausa. Continúe, por favor, le invitó el búho. Gracias, dijo el caballito y prosiguió. Se supone que Ulises tuvo esa idea porque se cuenta que el emblema de la ciudad de Troya era un caballo, del que se sentían orgullosos, y que seguramente estos tomarían el que habían construido los griegos como un homenaje a su resistencia y valor. Pero los historiadores de hoy creen que puede haber sido un barco con una cabeza de caballo labrada en la proa, al cual cargaron de riquezas como tributo, pues tal era la costumbre, y que entre las riquezas que llevaba el barco se escondieran Ulises y los demás guerreros. ¿Y lo lograron?, preguntó Monito y Caballito asintió. ¿Y quiénes eran los buenos?, inquirió Ardillita. Buena pregunta, respondió Caballito. Sí, sin duda es una buena pregunta, pero creo que debes leer toda la historia y sacar tus propias conclusiones. Esta vez fue el señor Búho quien contestó. De pronto Monito gritó: ¡Miren! ¡Miren allí! ¡Es Elefante Ante y viene muy rápido! Y junto a Elefante viene un ave muy bonita de plumaje verde, rojo y amarillo, dijo la ardilla. Sí, corroboró don Sabiondo. Es doña Cotorrita Rita. Veremos a qué se debe su visita. Parece que algo raro está sucediendo porque vienen muy agitados. ¡Amigos! ¡Hola! ¿Cómo están? Traigo una amiga y tiene algo muy importante que contarnos, gritó el elefante jadeando. Todos esperaron un momento y ya más calmado el elefante les dijo: les presento a mi amiga doña Cotorrita, quien nos va a contar lo que está sucediendo en un lugar profundo de nuestro bosque. Todos habían hecho un círculo alrededor de la Cotorrita, que se había subido encima de una gran roca sobresaliente en el terreno y comenzó con un sonido característico de estas aves. ¡Chirrí, chirrí! Hola amigos, agradezco que me reciban. Lo que les contaré necesita de urgente atención. Hay poco tiempo y precisamos ayuda. Muchos pobladores vivimos en lo profundo del bosque, tranquilos y disfrutando de cada día en paz y armonía. Pero desde hace unos días llegaron unos cazadores furtivos que perturbaron esa tranquilidad. Cercaron una parte de nuestro bosque con rejas y alambres de púas y crearon su campamento. Desde entonces han colocado trampas de todo tipo para cazarnos y encerrarnos en jaulas donde ahora yacen muchos de los nuestros, casi sin comida ni agua. ¿Y se han enfrentado a ellos?, preguntó señor Búho. La mayoría de los capturados son aves exóticas, de las que quedan muy pocas en nuestro bosque. También han capturado a otras de nuestras especies y pretenden llevarlas para que vivan en cautiverio o algo peor. Las palabras de la Cotorrita impactaron a nuestros amigos, pero el asombro duró poco. Elefante Ante exclamó airado: no lo permitiremos. Ahora mismo iré y destruiré esas cercas. Y se dispuso a salir cuando... ¡Un momento!, lo detuvo señor Búho. Tenemos que pensarlo bien. Hay que preparar un plan para poder entrar sin sufrir bajas. Llamaremos a todos nuestros amigos y ellos nos ayudarán, dijo Ardillita. ¿Y si mejor somos fotutos como el rey Ulises y hacemos un caballito?, dijo Monito con picardía. ¡Oh, Monito, eres un genio!, exclamó el señor Búho. No, señor Búho. Eugenio se llama mi abuelo. Yo soy Monito. Digo que tu idea es muy buena. Podemos poner algo que ellos quieran introducir a su campamento.
No entiendo nada. ¿Me pueden explicar?, dijo el elefante. ¡Chirrí! ¡Hay que apurarse!, dijo la cotorra y repitió. ¡Comida! ¡Comida! ¿Tienes hambre?, preguntó Monito. Doña Cotorra tiene razón. Si ponemos una carreta llena de comida, ellos la entrarán seguramente, agregó señor Búho. 2 o 3 se pueden esconder en el fondo de la carreta y los cubriremos con la comida que consigamos, propuso Caballito. En eso apareció ante el grupo Oso Canoso buscando algo o a alguien. Hola amigos, ¿han visto a mi sobrino Nito por aquí? ¡Chirrí! Lo siento mucho, señor Oso Penoso, contestó la cotorra. Soy canoso, no penoso, respondió el oso con amabilidad. A su sobrino lo tienen en una jaula los cazadores furtivos, le informó la cotorra mientras se balanceaba sobre la roca. ¿Qué dices?, gritó enfurecido el oso y se estremeció el bosque. Venga conmigo y le explicaré todo. Tenemos un plan de rescate, dijo el búho y se llevó al oso para explicarle. Así fueron preparando todo. Consiguieron la carreta y entre todos los pobladores juntaron frutas, verduras, alpiste y granos para las aves para llenarla. ¿Y quiénes fueron los valientes que se ocultaron dentro de ella? Pues nuestros valientes héroes, Ardillita, Monito y nada más y nada menos que Pere Perezoso, que supo lo que sucedía y se sumó al rescate, rápida y voluntariamente. Cuando todo estuvo listo, nuestros 3 valientes se colocaron en la carreta, a la que le habían abierto en el fondo varios agujeros, con la ayuda de los pájaros carpinteros para poder así respirar sin dificultad. Entonces colocaron encima todo aquello que pensaron podía atraer la atención de los intrusos, con mucho cuidado, de forma tal que luego pudieran salir sin dificultad. Alrededor estaban presentes muchos pobladores del bosque listos para entrar en acción, entre ellos Don Toro, que cuando vio la carreta lista se ofreció a tirar de ella hasta el improvisado campamento enemigo. Gracias, Don Toro, pero Caballito ya se había ofrecido a llevarla. Es rápido y también sabe tirar de ella. Doña Cotorrita lo guiará por el camino. Aceptó el toro de mala gana porque quería enfrentar de una vez a los malandrines, como Elefante, Oso Canoso y 3 o 4 grandotes más pobladores del bosque. Pero un enfrentamiento directo resultaba demasiado arriesgado. Por eso elaboraron el inteligente plan. Pero vamos a ver, ¿cuál era la estrategia? Primero dejarían la carreta cerca del campamento donde la encontrarían fácilmente los cazadores furtivos, quienes, al verla abandonada, la tomarían y en la noche, cuando los malhechores durmieran, saldrían de su escondite en silencio Monito, Ardillita y Perezoso, que abrirían las puertas de las jaulas y la del campamento para rescatar a los animalitos capturados. Así, Caballito, guiado por Doña Cotorra, encontró el lugar perfecto cerca de la entrada del campamento para dejar la carreta y que fuera rápidamente descubierta. Con su pico, la cotorrita ayudó a Caballito a soltarse de los arreos que le ataban a la carreta y juntos alertaron a sus amigos escondidos. «Ya están en posición, hagan silencio», avisó Caballito en voz baja a sus amigos, que dijeron un leve «Sí, listos». Caballito se reunió con el resto del grupo, a prudente distancia del lugar desde donde esperarían una señal del águila, que vigilaba la carreta desde lo alto para saber si la pasaban dentro o no. Y Doña Cotorra se camufló entre las ramas de un árbol desde donde se veía la puerta del campamento. Ella sería quien le avisaría al grupo que ya las puertas se encontraban abiertas y Pere Perezoso haría un silbido. Y todos irían al ataque. De repente, por el camino en donde había quedado la carreta, ahora convertida en un caballo de Troya, se oyeron voces. Y luego aparecieron 2 figuras de 2 tipos de mal talante, desgreñados y sucios, uno muy delgado y desgarbado, y el otro alto y muy corpachón, con cara de no ser muy espabilado. Entre los 2 cargaban una jaula donde se podían ver un pequeño oso hormiguero y un lémur. Al ver la carreta, uno de ellos exclamó con voz rasgada y desagradable: ¿Y eso qué es, alcornoque? No sé, cacicara. Parece una carreta con comida, ¿no? No me digas, cacicara. No me digas, alcornoque, dijo molesto el hombretón. Después se acercaron a la carreta,
La observaron con detenimiento y el desgarbado dijo: «No veo a nadie por aquí y hay comida buena. Llevemos la carreta al campamento». «¿Por qué, si no es nuestra?», respondió con voz chillona el grandote. «Haz lo que te digo, alcornoque», le respondió el desmedrado. «El jefe lo va a agradecer». «De acuerdo, cacicara», asintió el gigantón y poniéndose de espalda, tomó los brazos de la carreta y comenzó a tirar de ella tranquilamente hacia el campamento. Mientras tanto, en el bosque, todos esperaban el momento de entrar en acción, atentos a que los infiltrados lograran su tarea. Monito, Ardillita y Perezoso aguardaban pacientes en sus puestos, aunque de vez en cuando había que despertar al perezoso que se quedaba dormido y comenzaba a roncar. Los malhechores iban llegando al campamento mientras comentaban jactándose sus fechorías. ¡Ja, ja, ja, ja! Miren qué pajarraco casé, es un guacamayo, lo venderé por mucho dinero, dijo uno de los malhechores, el de aspecto desaliñado y sucio. En ese momento entró otro, con actitud de ser el jefe, y vociferó: «¿Qué hay de comer?». «Frijoles», respondió el malandrín que se había jactado de su cacería. «¿Y por qué no cocinaron al pavo que cazamos?». «Jefe, usted nos dijo que nos fuéramos de cacería, pero para mañana lo cocinaremos». «Está bien, mañana será nuestro último día aquí. ¿Y todo esto que está en esta carreta, de dónde salió?», preguntó el jefe. «Ah, la encontramos cerca de aquí, jefe, y Cacicara me dijo que la llevara adentro», respondió el hombretón que la había cargado. Entonces se acercó, miró todo lo que se encontraba en la carreta y preguntó: «¿La revisaron bien?». «No», respondieron a la vez los dos sujetos. El individuo miró desafiante a ambos y se acercó despacio a la carreta donde se escondían nuestros amigos. Caminó alrededor de ella mirándola atentamente, buscando algún indicio de que algo anduviera mal, y luego miró a Cacicara y dijo: «Ok, alimentemos mañana a estos bichos con eso», y se alejó a un lado del campamento. Poco a poco el campamento se sumió en el silencio. Solo se escuchaba el gemir de los animalitos cautivos. Fue entonces que nuestros tres amigos salieron de su escondite y comenzaron a ejecutar su plan. Perezoso fue a la puerta. Monito y Ardillita se acercaron a las jaulas, advirtiendo a los cautivos: «¡Shh! No hagan ruido, les abriremos la jaula». Y fueron abriéndolas todas. Pere abrió con habilidad la cerradura de la puerta, mientras que para Ardillita y Monito fue algo más difícil. Algunos cautivos se habían quedado dormidos, cansados de luchar por liberarse. Abrir los pestillos tenía que ser una actividad muy silenciosa, pues las puertas estaban oxidadas y chirriaban al moverlas. Además de que nuestros amigos tenían que contener las ansias de los cautivos para salir de su encierro. El primero en ser liberado fue el guacamayo, que de inmediato con su hábil pico comenzó a ayudar en la tarea de liberación de sus compañeros. En cuanto se abrió la puerta, doña Rita hizo la señal y toda la tropa avanzó sigilosa pero rápidamente. Por su parte, también los animalitos salieron de sus jaulas en silencio, hasta que el pavo, que había escuchado lo que le esperaba, abandonó su jaula tan alegremente que comenzó a gluglutear y a gluglutear, lo que alertó a los bandidos, quienes despertaron desconcertados. «¿Qué sucede? ¿Qué sucede?», gritaban. «¡Se escapan! ¡Se escapan!», gritó el fortachón. «¡Atrapen a esos animalejos! ¡Que no escape ninguno! ¡Valen una fortuna!», exclamó desesperado el jefe de los furtivos y comenzaron a tratar de recapturar a los animales. Pero todos corrían o volaban hacia la puerta y entonces llegó la caballería. Cuando los malhechores vieron a Elefante Ante, Oso Canoso, Don Toro y al resto de la tropa entrar al campamento, les temblaron las piernas y gritaron: «¡Sálvese quien pueda! ¡A correr, a correr!». Oso Canoso rugió y el bosque se estremeció, pero no más que con las pisadas del elefante que arrasaba con todo, destruyendo el campamento. Don Búho picoteó la cabeza del jefe, mientras que el guacamayo y una cacatúa se prendieron de las orejas del que había capturado al guacamayo, que gritaba: «¡Ay, ay, 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 mis orejitas! Ya no podré usar gafas ni sombrero». Y el desgarbado corrió y detrás de él fue Don Toro, hasta que lo perdió de vista. Al fin,
todo se calmó. Notaron que todas las jaulas estaban vacías y que no quedaba ninguno de los malhechores. Todos habían huido. Don Búho preguntó: ¿hay algún herido? No hubo respuesta por unos segundos. Y luego se oyó a Monito gritar: ¡hemos vencido! Y a una sola voz se escuchó: ¡viva, viva! ¡Lo logramos! La algarabía fue tremenda. El bosque se iluminó con las luces de las luciérnagas que quisieron reconocer la proeza de aquella noche. Y así festejaron hasta la llegada del alba, entre vítores y halagos a todos, aunque los más reconocidos fueron Perezoso, Ardillita y Monito. Ahora debemos ir a descansar y luego tenemos la tarea de desmantelar todo esto, propuso Don Búho. Que así sea, y recordemos que la astucia es la mejor arma, gritó Ardillita. Y que la unidad hace la fuerza, agregó Monito. En los libros hay un gran saber listo para descubrirse, terminó por decir el caballito. Fin de esta historia. Ahora yo quiero que me digan qué les pareció este cuento, con qué personajes se identificaron más. El que acabamos de leer. A ver, María. Yo me identifiqué con Monito porque esa actitud, esa emoción por rescatar, y también me gustó la parte en que rescatan a todos. Y me dio gracia cuando ¿cómo se dice? Los grandes, o sea, los guardias, conversaban por la voz que decían: oye, ¿qué tal esto? ¿Qué tal lo otro? Otra cosa. Eso es lo que me gustó. A ver, Mateo. La parte que me gustó es Monito porque tenía muchas ideas, la verdad, y derrotaron a los guardianes esos. Muy bien ese mensaje. Además, Monito siempre nos hace reír, ¿verdad? Sí. La parte que más me gustó también fue Monito porque era gracioso. Qué bueno que les gustó este cuento. Pues ahora más, se los garantizo.